Bueno, gracias a Dios aquí estamos, felices de poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Hace algunos años se hizo famosa una novela de una mujer americana que era maestra y curadora y cuidadora, como se les conoce, en un museo. ¿Por qué se hizo famosa? ¿Por qué se escribió su novela en los años 70? Porque esta mujer fue uno de los primeros casos conocidas con personalidad múltiple. Es decir, a esta mujer se le conocieron 16 diferentes personalidades. Imagínate, ¿no? Ahora, lo que yo quiero que pensemos en este día, al estar introduciendo el tema con esto, es, imagínate si tuviésemos un Dios. Si bien los tuvieras no existen o los hubieras no existen, pero si nuestro Dios fuera un Dios de múltiples personalidades, ¿a dónde estaríamos, no? ¿O qué sería de nuestras vidas? Hoy vamos a estudiar un atributo que le pertenece a Dios, es decir, que es un atributo que Él no comparte, un atributo que no transfiere de los no transferibles, que se llama la inmutabilidad de Dios, la inmutabilidad de Dios. ¿Y qué es la inmutabilidad de Dios? Y ahí tienen sus hojas, vamos a empezar a escribir por definición qué es la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios es el principio que dice que Dios no cambia. Y no solamente Dios no cambia, sino que agregamos ahí nuestras hojas, tampoco lo hace su carácter, sus atributos y sus leyes. Es decir, Dios es Dios y lo que Él dice, lo que Él dijo y lo que Él dirá es inamovible. Eso es la inmutabilidad de Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 7, lo tienen ahí en sus hojas. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de luces, en el cual no hay ¿qué? Mudanza ni sombra de variación. Marquen eso, en Dios no hay mudanza, o sea, no hay posibilidad de cambio, ni mucho menos sombra de variación, de que algo vaya a variar o a cambiar en su vida, en su carácter y en sus normas y pensamientos. Ahora, Malaquías capítulo 3, versículo 6 me recuerda que dice, yo soy Jehová, ¿y qué? No cambio, no cambio. Es decir, si tú pensabas que había un Dios para el Antiguo Testamento y un Dios para el Nuevo Testamento, es el mismo. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. El Dios de Abraham, Isaac, Jacob, es el mismo Dios que hoy está, o es el mismo Dios que hoy obra en este tiempo. Sí, es el mismo Dios para ti y el mismo Dios para mí. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo en esencia. Segundo, sabemos que Dios es inmutable en sus atributos. Es lo que estamos viendo. ¿Por qué es importante conocer a Dios y conocer a sus atributos? Porque de esa manera sabemos quién es Dios y nos ahorramos un montón de dolor de cabeza. ¿Te acuerdas de la historia de Moisés? Aquel niño que fue salvado de las aguas. Dios lo rescató, lo guardó, hizo que durante 40 años fuera cuidado por la hija del faraón allí en Egipto. Luego sale huyendo de Egipto y se va y se casa y se convierte en un pastor. Un hombre ya maduro, ¿no es cierto? Pareciera con una vida hecha. De repente Jehová se le presenta y le dice, Moisés, te necesito. Y Moisés empieza a poner un montón de excusas. Soy débil, soy tartamudo, no puedo, ¿cómo crees? Ya soy viejo, bla, 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 bla. Cualquier excusa que se te ocurra a ti, se le ocurría a él. Y de repente, Dios, y lo voy a decir así muy humanamente, logra o está logrando convencer a Moisés. Y Moisés dice, bueno, está bien, vamos a probar. Pero a ver, Dios, dame un guión. Porque voy a ir con los judíos que no me quieren porque dicen que soy un asesino de egipcios y la cosa no tiene que ser así. Y después voy a tener que hablar con los egipcios. Y no tienen el mejor recuerdo de mí, perdón. Y Éxodo, capítulo 3, versículo 14, Dios le baja línea a Moisés. Y fíjate qué es lo que le dice que Moisés debía decirle primero a los judíos, para que a Moisés el pueblo lo respaldara, ¿verdad? Primero a los judíos, fíjate,
Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés. En primer lugar, Moisés, quiero que tú sepas quién soy yo. ¿Y qué le dijo? Yo soy el que soy. Moisés, que no te quede duda. Que si tú confías en mí, yo soy el que soy. Pero bueno, está bien, yo puedo creer. Pero ¿qué le voy a decir a los demás? Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy. Esa frase para un judío, incluso para un judío ortodoxo hasta el día de hoy, es palabra de autoridad. Yo soy. Yo soy. No necesitaba más. No necesitaba más. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable en sus atributos. Cuando tú sabes quién es Dios, no necesitas más. No necesitas más. Cuando tú sabes que Dios es yo soy, y lo que eso implica, todo lo que estamos estudiando de los atributos de Dios, y vamos a ver muy pocos, hay muchos más. Eso es Dios. Yo soy. El yo soy me envió a vosotros. Pero no solamente Dios es inmutable en sus atributos, sino que también Dios es inmutable en su consejo. Es inmutable en su consejo. ¿Qué quiere decir esto? Que su voluntad, su designio, su pensamiento nunca cambia. Quisiera un poquito pensar en esto. Situaciones que vivimos muchas veces nos llevan a reflexionar y entender que realmente solo no podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y que no importa la edad que tengamos, que muchas veces nosotros necesitamos recurrir al consejo de alguien, ¿no te pasa? Entonces, la pregunta es, ¿a quién recurres cuando necesitas un consejo? Porque yo sé al primero que recurrimos para quejarnos o del primero que nos quejamos. Y la realidad es que muchas veces como cristianos, del primero que nos quejamos, ¿de quién es? ¿Por qué a mí? ¿Para qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? Incluso muchas veces llegamos a mirar al de lado y decir, Dios, ¿por qué bendices más a él que a mí? Déjame decirte que eso pasa porque generalmente al último que recurrimos para buscar el consejo es al yo soy. Es al que no cambia en su forma de pensar. Y a veces es tan fácil saber que Dios es el mismo y no cambia, pero a la vez tan incómodo. Tan incómodo. Porque incluso su inmutabilidad, el hecho que no cambia, se vuelve contra nosotros en nuestro propio pensamiento como una espada de dos filos. Porque hay cosas que no nos convienen desde el punto de vista humano. Hay cosas que quisiéramos que Dios le bajara un poquito. Porque pareciera que a veces le exagera, pero Dios no cambia. Dios cuando salva, salva, cuando condena, condena. Pero no porque se le ocurre en el momento, sino que desde el principio Él marcó el camino que debíamos seguir. Pero quizás anoche te acostaste pensando que tienes un gran problema, una situación difícil, una deuda, problemas en tu relación, problemas con tus hijos, que ya vienes acarreando de semanas y sientes que la carga es muy pesada. Y quizás ya has recurrido a miles de personas, o no digo no a miles de personas, pero varias personas, buscando un consejo. Has hecho números, has visto, pero déjame decirte algo. Si todavía sigue ese peso en tu vida, hoy en la mañana, ¿pasaste con Jesús? ¿Pasaste con Dios? Porque cuando tú te levantaste, relajado, porque hoy un día tranquilo, Dios estaba esperando con un rico café. Sí, quizás, es que hoy voy a ir temprano al estudio de varones a las 8, bueno, pero 6:30, un cafecito con Dios, para venir y saber de que, ok, ya estoy mejor, porque escuché lo que Dios quería para mí. No dependas, yo siempre digo, no dependas de lo que tú puedas recibir un día a la semana o 2 días a la semana. Cada día tómate un café con Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. A veces pareciera que Dios se cansa, porque la palabra de Dios nos dice que en algunas ocasiones Dios se arrepintió de haber creado al hombre, ¿no? ¿Fue porque Dios realmente se cansó del hombre? Dios se cansó de la desobediencia del hombre. Marcó las pautas, dijo qué hacer. Y el hombre del Antiguo Testamento hizo lo que quiso. El del Nuevo Testamento también. Y el de hoy lo sigue haciendo.
parece que los que no entendemos y no cambiamos somos nosotros. Hombres, es tiempo de cambiar porque Dios no cambia. Ahora, la pregunta es, para cada uno de nosotros, ¿por qué es importante saber que Dios es inmutable? ¿Por qué crees que es importante saber que Dios es inmutable? ¿Qué efecto causa en tu vida el saber que Dios no cambia? El saber que Dios es el mismo. ¿Qué trae a nuestras vidas? Seguridad, confianza, disciplina, amor, paz, esperanza. ¿Por qué no los voy a escribir? Escriban, ¿están respondiendo? Amor, paz, esperanza, confianza, disciplina, seguridad. ¿Te das cuenta que todas esas cosas que nosotros carecemos en nuestras vidas pueden llegar a nosotros solamente si nos convencemos de que Dios no cambia? Sabiduría. Si convenciéndonos en nuestras vidas que Dios no cambia. Ahora, uno de los puntos que todo hombre, todo varón necesita para continuar en su vida es desarrollar la seguridad. Es importante, es un punto muy importante en nuestras vidas. Porque hombres seguros tienen familias seguras, aunque estemos equivocados o aunque vayamos errando, la seguridad nos hace reinventarnos, ¿sí? Y generamos convicciones y avanzamos. Entonces, nos da seguridad el hecho de que saber que Dios es inmutable y no cambia. ¿De qué? En primer lugar, vamos a ver una serie de versículos. Alguien que me lea 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 y Salmo 92. 1 Samuel 2:2 y Salmo 92. No hay santo como Jehová, no hay nadie fuera de ti, no hay refugio como tú, ¿no? Y el Salmo 92 completa este pensamiento diciendo, antes que naciese los montes y formase las tierras desde los siglos hasta los siglos, tú eres Dios. Eso dice el Salmo 92. Y si completamos con 1 Samuel 2:2, dice, no hay nadie fuera de ti. No hay un mejor lugar donde yo pueda refugiarme. Por lo tanto, debemos entender y completamos ahí en sus hojas, completan, hombres, que en estos dos versículos podemos estar seguros de quién es Dios. Primero, que es un ser eterno, que existe antes de todas las cosas, que no hay nadie fuera de él y que no hay mejor lugar para nosotros donde ir y refugiarnos, porque Dios es Dios. Y está con mayúscula. Está con mayúscula. Hay cientos, por no decirte miles de dioses en el mundo, pero ninguno como nuestro Dios, que existe antes que todas las cosas. Por eso nosotros, a saber que Dios no cambia, entendemos que Dios es Dios. En segundo lugar, podemos estar seguros también de qué cosa. ¿Quién tiene 1 Crónica 16:34 y Romanos 8:38 y 39? Celebrad a Jehová porque Él es bueno y su misericordia es eterna. Cualidades ahí de Dios, Él es bueno y misericordioso. Ok, pero Romanos capítulo 8, 38 y 39, ¿qué dice? Por lo demás pueden estar seguros, dice, ¿qué? Y da una lista de situaciones, la vida, la muerte, las potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo, los ángeles, principados, potestades, lo profundo, ni otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios. Yo se acuerda que decía que la inmutabilidad de Dios a veces se transforma en una espada de doble filo. Bueno, muchas personas toman estos versículos para decir, ¿viste? Dios es amor. Y nada me va a separar de un Dios de amor. Así que nada de lo que yo pueda hacer o nada de las cosas van a quitar de en medio, ¿sí?, el amor de Dios. Porque Dios es amor. Por eso Dios nos ama tal cual somos, ¿no? Incluso este versículo se pudiese prestar a esto. Pero yo tengo una mala noticia, o mejor dicho, una buena noticia. El amor de Dios
no funciona si no hay una persona involucrada que dice según Romanos 8:39, que es ¿en quién? Cristo Jesús. El amor de Dios cobra total sentido cuando nosotros pasamos por Cristo. Porque un Dios santo, santo, santo no tiene ningún tipo de relación con el pecado y no hay posibilidad de que el pecado, errar al blanco, habite con Dios. Todo lo que Dios detesta, sí, porque esa es la palabra aunque suene fuerte, todo lo que Dios aborrece, sí, lo mantiene alejado. Pero entonces si Romanos 8:38 dice que nada me va a separar del amor de Dios, sí, siempre y cuando estemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y dice que Cristo Jesús sea ¿qué? Nuestro Señor. Cuando Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino es Señor en nuestra vida, su señorío está pleno en nuestras vidas, quiere decir que nosotros estamos cada día más lejos ¿de qué? Del pecado. Y más cerca de Dios. Entonces, nada de esto tiene efecto si Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino que si no es nuestro Señor. Señor. Así que la próxima vez que te quieran decir acerca de que Dios es amor, por lo tanto, Él ama a todas las personas y quiere que todos se arrepientan y que todos lleguen a salvación, tú dices sí, solo sí, Cristo Jesús. La cruz está de por medio. Si no, no hay efecto. No hay efecto. ¿Estamos de acuerdo en cuanto a esto? Sí, porque de repente, incluso entre los cristianos, somos muy dados a hablar de esto y alivianamos la justicia de Dios cubriéndola con su amor. Pero una vez que entendemos del amor de Dios, entendemos que viene todo junto con pegado. Es amor, es justicia, es santidad, es ira, es gracia, es misericordia. Pero todo esto tiene efecto en nuestra vida sí, solo si Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. No hay de otra. El amor en su máxima pureza de Dios no permite ningún defecto porque es un amor santo, porque Dios es santo. Dios es santo. Por lo tanto, hombres, nosotros podemos estar seguros al ver esto y al leer esto y al ver que Cristo está involucrado en esta situación de que Dios nos ama. Podemos estar seguros de que Dios nos ama y eso no va a cambiar porque Dios no cambia, porque Dios es inmutable. Por lo tanto, también podemos estar seguros de que si Dios ya nos salvó, no va a decir, bueno, no te lo mereces y te va a quitar la salvación. No, eso tampoco va a ocurrir, porque Dios no cambia, porque Dios así lo decidió. Fue su designio y Él quiso escogerte y Él quiso salvarte. Por lo tanto, tampoco te dejes engañar. Te dejes engañar cuando te digan, cuida tu salvación porque la vas a perder. Lo que sí te animo es a que cada día tú procures administrar en forma correcta tu salvación. ¿Qué significa esto? Tener en cuenta el señorío de Cristo en tu vida y estar cada día más lejos del pecado por iniciativa propia y más cerca de Dios. Eso se llama santificación. Ya sabes que Dios te ama. Entonces, manos a la obra. Manos a la obra en nuestras vidas. 3. Salmos capítulo 4, versículo 8 y Salmos 147, 5. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Esto vendría a ser lo que reemplaza ángel de la guardia, mi dulce compañía, ¿no? Pero es realmente darnos cuenta de que Dios nos asegura qué cosa, conforme también al Salmo 147, 5. Salmo 147, 5. ¿Qué dice? Grande el Señor nuestro y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Grande es el Señor nuestro. ¿Y de qué, Doc? De mucho poder. De mucho poder. Y su entendimiento es infinito. ¿Te acuerdas que cuando hablamos del consejo de Dios, que Dios no muta en su consejo, no cambia en su consejo? ¿Sí? Decíamos, ¿a quién voy a ir a pedir un consejo sabio? ¿A quién voy a buscar? ¿A quién voy a recurrir? ¿A quién puedo ir con confianza a contar aquellas cosas que me aquejan? Bueno, si yo tengo a un Dios que es infinito en conocimiento, ¿tú crees que a quién tienes que ir primero?
incluso para que Él te señale cuáles son los pasos que debes seguir. Pero Dios, ¿qué puede saber acerca de mi relación, de la relación con mi esposa? ¿Qué puede saber acerca de mis deudas? ¿Qué puede saber acerca de mis negocios? Bueno, déjame decirte que el conocimiento de Dios es infinito. Hey, tú y yo no somos si Dios no quisiera que fuésemos. Él decidió que fuésemos y nos puso en esta parte de la historia, en esta línea del tiempo. Y todo lo que somos y hacemos, lo hacemos por medio de Él, pero debemos entender que lo hacemos para Él. Eso cambia mucho en la ecuación. Y ahí nos damos cuenta de que Dios no necesariamente quiere que a nosotros nos vaya bien. Alguna vez un pastor me dijo, venimos a este mundo para ser felices. Y yo me quedé así como que, ok, ser felices, me quedé pensando. Jesús oró por ti, oró por mí y dijo, Padre, no te pido que los guardes de este mundo, sino que los quites, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Dijo, porque en este mundo tendréis aflicciones. Yo no le veo a la aflicción felicidad. Tendría que ser muy masoquista una persona para que en medio de la aflicción. Ahora, sí podemos llegar a experimentar en nuestras vidas por la llenura del Espíritu Santo a través del fruto, ¿qué cosa? El gozo, que no depende como de la felicidad de circunstancias externas. Porque somos felices cuando gana nuestro equipo de fútbol, ¿verdad? Eres feliz cuando tu esposa te sonríe. Eres feliz cuando juegas con tus hijos. Pero se quita alguno de esos factores y mira, nos venimos para abajo. Nos venimos para abajo. Porque la felicidad depende de factores externos. Pero el gozo es una circunstancia que viene de adentro hacia afuera, de la llenura del Espíritu. Sabiendo que en este mundo a los cristianos cada vez le va peor. Porque ir contracorriente es lo que somos llamados a hacer, es enfrentarnos a una sociedad que desconoce a Dios, a una sociedad que reniega de Dios y que todo lo que tiene que ver con Dios está mal. Entonces llegas a un punto en que tú tienes que tomar decisiones que incluso a veces te llevan a dejar cosas que son parte de tu felicidad, amistades, trabajo, relaciones, ¿me entiendes? Pero cuando yo veo que tenemos un Dios que es poderoso, cuando entendemos que es un Señor que es grande, que tiene mucho poder y su entendimiento es infinito, puedo ahora sí entender por qué el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Y esto no es un buen deseo. Esto debe ser una realidad en nuestras vidas. Exactamente, no es un buen deseo. No es algo que yo voy a marcar para que me ocurra, sino que esto se tiene que transformar, como en el salmista, una experiencia de vida. De que a pesar de que las cosas humanamente van para atrás, yo sé que puedo descansar en Dios. En paz me acostaré. Y asimismo dormiré, sin la necesidad de empastillarme. Sí, sin la necesidad de pelearme con el insomnio. Ojo, ser cristiano no quiere decir que no vas a tener problemas, ya lo vimos. Están a la orden del día. Sin embargo, me encanta cómo termina el Salmo, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Confiado de que eres un Dios todopoderoso, que tienes mucho poder. ¿Y para qué reniego si tú lo sabes todo? Entonces, podemos estar seguros, el punto número 3, de que Dios nos va a sostener en los momentos difíciles. Podemos estar seguros de que Dios nos va a sostener en los momentos difíciles. Salmos 4:8 y Salmos 147:5. Y por último, tenemos estos dos versículos, Jeremías 29:11, que me encanta, y 1 Juan 1:9. Jeremías 29:11, ¿quién lo tiene? Yo conozco los planes que tengo para ustedes. Doc, cuando tú sabes esto, en cuanto a tu vida y cada uno de nosotros, ¿no encontramos paz? Si Dios ya sabe los planes que tiene para nosotros. Y no solamente eso, sino que dice planes de ¿qué? De bienestar y no de calamidad. De bienestar, y no tiene nada que ver con el bienestar. No. Planes de bien. Y este es bienestar en Dios.
Planes de bien y no de calamidad. ¿Para qué? De darles un futuro y una esperanza. A fin de darles un futuro y una esperanza. El tema es que esos planes, ¿quién los va a ejecutar? ¿Quién los tiene que descubrir y ejecutar? Porque no es nomás, échamelos Dios y yo ando. Bueno, te dice, ya los escribí, descúbrelos. Es los términos y condiciones de la vida cristiana. Las letras que a veces nos cuesta leer, que son las que vienen en la Biblia. Qué fácil sería, hombres, qué fácil sería si cuando viene el Espíritu Santo ya viene cargado con todo lo que tengo que hacer los lunes, los martes, los miércoles y los jueves. El Espíritu Santo es la seguridad de que somos de Él. El Espíritu Santo son las promesas de que Él viene por nosotros. El Espíritu Santo es esa seguridad de eternidad de nuestras vidas, de pertenencia. Pero de nosotros depende hacer crecer nuestra relación con el Espíritu Santo para crecer nuestra relación con Dios, para saber cómo Dios piensa. Así funciona. Es nuestra responsabilidad. Porque si no nos convertimos en nuevo Adanes. O en viejo Adanes, mejor dicho. Cuando algo no nos sale, tus designios, tu voluntad, tus planes. Y aquí estoy yo, sufrido. No, hombres. No. Es lo mismo que le pasó a Josué cuando Moisés ya no pudo seguir. Pues yo creo que sí. Y la respuesta de Dios fue clara. Nunca sea parte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y harás prosperar tu camino. ¿Y qué? No, dice, y todo te saldrá bien. Y después 3 veces le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate muy valiente. Porque la labor, la chamba es grande. Dios no miente. Porque Dios no vive de campaña política. Él lo que dice es. Nada más. ¿Me entienden? Esa es la realidad de nuestro Dios. 1 Juan 1:9, ¿qué dice? Fíjate, este versículo es un versículo puro y exclusivamente para cristianos. A veces lo utilizamos para evangelizar, lo podemos utilizar. Sin embargo, este versículo Juan lo pensó y lo escribió para cristianos. ¿Por qué? ¿Es que los cristianos pecan? Pecamos. Y pensamos que por ahí lo podemos dejar. Sin embargo, Dios nos dice, confiesa pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él nos recuerda que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Estamos en ese proceso de llegar a la integridad de nuestras vidas. Estamos en un proceso de limpieza. Estamos en un proceso de dejar que nuestra copa rebose para sacar todo lo malo en nuestras vidas. Por lo tanto, el punto número 4, podemos estar seguros de que podemos descansar porque Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene un plan para nuestras vidas y nosotros debemos de limpiarnos para poder saber cuáles son sus planes, los que tienen pensamiento de bien y no de mal, para que alcancemos la plenitud. Aún viviendo en un mundo caído, ¿se puede alcanzar? Se puede alcanzar. ¿Cómo? Jesús lo hizo. Él vivía perseguido, su vida amenazada, él era traicionado. Sin embargo, él todos los días buscaba la comunión con el Padre para que su humanidad no cayera y pudiera seguir en este mundo. Tú y yo debemos hacer lo mismo. Hombres, definitivamente la inmutabilidad de Dios se relaciona con lo que vimos la semana pasada, su omnisciencia. Esa es la realidad. Cuando alguien cambia su forma de pensar, a menudo es porque ha salido a la luz una nueva información que no se conocía. Todos los días vemos eso, es una realidad, ¿sí? Ya que Dios es omnisciente, debemos entender que Él no puede aprender algo nuevo que Él ya no sepa, porque Él lo sabe todo. Saber que Dios no cambia, saber quién es Dios, nos proporciona a nosotros un ancla espiritual y moral en un mundo caído. Porque necesitamos anclarnos, no dejarnos llevar por la corriente. Y qué mejor en saber que Dios no cambia. Y si te encuentras arrastrado en muchas direcciones y estás en busca de respuesta, podemos saber que Dios es constante, confiable y fiel. Y eso puede ayudarnos cuando nosotros realmente se lo pedimos.
Terminamos con Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre, o el versículo dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, y no hará, habló y no lo ejecutará. No, hombre, Dios no se arrepiente. Este versículo definitivamente nos afirma y nos confirma que Dios es inmutable, que Dios es inalterable. Que pueden pasar las personas, puede pasar el tiempo, pueden pasar los pensamientos, pero ¿qué crees? Él va a permanecer siempre. Entonces, pensando un poquito en la agenda, yo creo que el primero que tiene que aparecer en tu agenda cada día, la primer cita de nuestras vidas, debe ser Dios. Mira, no necesitas 2, 3, 4, 5 horas. Si lo puedes hacer, qué bueno. Con que empieces cada día 15 minutos, orando, descargando tu corazón, leyendo su palabra, prestando atención a lo que Él quiere decirte, es suficiente para entender y confiar en que Dios no cambia. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das como hombres de estar frente a tu palabra. Al estudiar tu inmutabilidad nos damos cuenta, Señor, de que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Que quienes deben cambiar su forma de pensar para afectar nuestra forma de vivir somos nosotros. Por eso en esta hora estamos delante de ti, pidiéndote perdón, pidiéndote que tú transformes nuestras vidas, cambies nuestros corazones, que tú realmente, Señor, seas quien moldee nuestro carácter día a día para que nos parezcamos cada día más a ti, para que deseemos cada día más de ti, para que estemos cada día más cerca de ti. Padre, en esta hora te honramos. En esta hora, Señor, decimos de corazón que te amamos porque tú nos amaste primero y rogamos que tú sigas trabajando en nuestros corazones como lo has hecho hasta hoy. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Varones, Dios les bendiga.